Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando con las figuras semejantes. Dentro de las figuras semejantes estaremos viendo el concepto y la diferencia entre figuras semejantes y figuras congruentes. Los propósitos que tendremos en cuenta para nuestra clase son conocer el concepto de figuras semejantes, ángulos y lados homólogos y diferenciar figuras semejantes de figuras congruentes. Comencemos. Aquí podemos observar a la profesora de Male y a Male la profe les presentó unas figuras a todos sus alumnos y Male también estaba presente. Por lo tanto, les hizo un pedido que observen muy bien esas figuras que son animales y les pidió que marquen cuáles son los animales iguales. Para aclarar esta situación, entonces estaremos desarrollando primeramente nuestra clase y al final ya podemos hacer esa marcación correctamente sin tener ninguna duda. Avancemos con nuestra clase. Primeramente estaremos viendo el concepto. Cuando hablamos de figuras semejantes, dos figuras semejantes tienen sus lados homólogos congruentes y sus lados homólogos proporcionales. Así como podemos observar en la figura, tenemos entonces que tener en cuenta los ángulos que deben ser homólogos y congruentes y los lados homólogos proporcionales. Los ángulos homólogos de la figura que estuvimos viendo anteriormente son, acá tenemos el ángulo A y el ángulo A'. Si observamos en nuestra figura, aquí tenemos nuestros dos ángulos que son homólogos. El siguiente par de ángulos sería el B con B', C con C', D con D', y por último tenemos E con E'. De esa manera vemos ya claramente cuáles son los pares de ángulos homólogos. Ahora los lados homólogos son los siguientes. Vamos a considerar también los lados de nuestras dos figuras. Tenemos el lado AB con el lado A'B'. Después tenemos BC con B'C'. El lado CD con C'D'. El lado DE con D'E'. Y por último, el lado AE y A'E'. Esos son los 5 lados de nuestras figuras que son entonces homólogos. Estamos hablando de los ángulos y de los lados homólogos. Para indicar la semejanza utilizamos un símbolo. Entonces, este símbolo vamos a estar utilizando para indicar esa semejanza entre las figuras. Tenemos nuevamente nuestras dos figuras que trabajamos desde el inicio. Entonces podemos decir, utilizando ya el símbolo, que la figura F es semejante a la figura F'. Pasamos al segundo punto, la diferencia entre figuras semejantes y figuras congruentes. Comencemos con las semejantes. Acá podemos observar estas figuras que son semejantes. Por otro lado, tenemos las figuras que son congruentes. Vamos a ir adentrándonos un poquito más al concepto de las figuras semejantes y congruentes. Cuando hablamos de figuras semejantes, decimos que son iguales en forma, pero no en tamaño. Entonces,
Aquí tenemos tres figuras que tienen la misma forma, pero varía el tamaño. Para ser semejantes, entonces puede variar el tamaño, no así la forma. Cuando hablamos de figuras congruentes, las figuras son congruentes cuando al superponerlas, estas figuras coinciden en forma y tamaño. Exactamente, entonces, tienen que coincidir en la forma y en el tamaño. Evaluemos nuestro aprendizaje. Tenemos el primer ejercicio, observamos los siguientes triángulos y completamos. ¿Son semejantes o no? ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta lo que estuvimos abordando en la clase de hoy para justificar nuestras respuestas. Y aquí tenemos tres triángulos. Pensemos, analicemos. ¿Son semejantes? No. Entonces, no son semejantes. ¿Pero por qué no son semejantes? Porque no tienen la misma forma y tampoco el mismo tamaño. Muy bien, completemos la frase. No son semejantes porque no son semejantes porque no tienen la misma forma y tamaño. Ya cumplimos con el primer ejercicio. Continuemos con el ejercicio 2. En este caso estaremos analizando los siguientes cuadrados para poder completar la frase. ¿Cuáles son congruentes y por qué son congruentes? En este caso ya sabemos que son congruentes, pero ¿cuáles de los cuadrados? Si nos fijamos, vemos que el cuadrado amarillo y el cuadrado verde tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, son congruentes los cuadrados amarillo y verde. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y mismo tamaño. De esa manera ya completamos nuestra frase. Son congruentes, fijamos nuevamente acá en la imagen, nos fijamos y vemos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. En cuanto al ejercicio 3, dados los rectángulos ABCD y EFGH, marca la afirmación correcta. Tenemos entonces aquí las opciones y tenemos que tener muy en cuenta nuestro enunciado. En el 3.1 nos habla sobre sus ángulos homólogos. Entonces estaremos analizando los ángulos de estos dos rectángulos. Empecemos a analizar la primera de nuestras opciones. Nos habla del ángulo A y el ángulo E. Vemos que acá está el ángulo A y el ángulo E. Son homólogos en este caso. Continuemos con el ángulo B y F. BF. Continuemos con C y G. C y G son correspondientes. Y por último, D y H. D y H. En este caso creo que ya encontramos la respuesta. La opción A es nuestra opción correcta. Marquemos la respuesta. Seguimos con el ejercicio 3.2. En este caso estaremos viendo ya los lados homólogos de nuestros dos rectángulos.
Analicemos cada una de nuestras opciones para poder marcar la opción correcta. Tenemos en este caso AB y EG. Vemos acá AB y EG. Entonces ya no corresponde porque tendría que ser EF el correcto. EG está del otro lado, entonces la opción A no puede ser. Analicemos la opción B. AB y EF. AB, EF coincide el lado. Continuamos con CDGH. CDGH. Muy bien, vamos con la siguiente parte. ACEG. ACEG. Coincide nuestro tercer lado. Y por último, DBFH. DBFH. Entonces, coincide cada uno de los 4 lados. Nos quedamos entonces con la opción B. Pasamos con el ejercicio ya 3.3 y tenemos 3 opciones. Sus lados homólogos son iguales, no son semejantes o son semejantes. Sería la opción A, la opción B o la opción C la correcta. Pensemos un poquito. Son semejantes, muy bien. En el ejercicio 4 vamos a tener en cuenta estas figuras que son cuadriláteros y vamos a marcar una de las afirmaciones correctas también. Tenemos nuestro enunciado y nuestras 3 opciones. Para ello tenemos que analizar cada una de las opciones para poder marcar la respuesta correcta, que es solo una. Teniendo en cuenta los cuadriláteros, sus ángulos homólogos son, y vamos a analizar la opción A. Nos habla del ángulo A y el ángulo E. Acá nosotros vemos que el ángulo A tiene 144 grados y el ángulo E tiene 128 grados. Ya empezamos y no coinciden porque tenía que tener el mismo ángulo. Si era 144, también tenía que coincidir la medida. Entonces, la opción A no puede ser la opción correcta. Analicemos la opción B. Tenemos el ángulo A y el ángulo I. Acá tenemos 144, aquí le encontramos al ángulo I 126, lastimosamente tampoco coincide, pasamos a analizar la opción C, el ángulo A y el ángulo M. Ángulo A 144 y encontramos aquí al ángulo M que también mide 144 grados, el ángulo B con el ángulo N. El ángulo B 63 grados, el ángulo N 63 grados. Vamos coincidiendo. C y O, C es un ángulo recto de 90 grados, así como O también es un ángulo recto. Y por último tenemos el ángulo D con el ángulo P, 63 grados y 63 grados. Nos quedamos con la opción C, que es la opción correcta. Continuemos con el ejercicio. Tenemos el 4.2. En este caso estaremos analizando los lados homólogos de los cuadriláteros. Tenemos que analizar cada una de nuestras opciones nuevamente para poder marcar la opción correcta. Tenemos entonces el segmento AB con el segmento EF. Tenemos AB y EF. Ahí nos damos cuenta que coinciden los lados. Vamos a ver DC con LK. Ya no corresponde a la misma figura, al mismo cuadrilátero, entonces no puede ser la opción A. Pasemos a analizar la opción B. AB y MN. Vemos acá AB, MN. Vamos bien. DC con PO. Vemos acá DC, que es correspondiente con PO. Tenemos el siguiente, BCNO. BCNO.
NO siguen siendo correspondientes sus lados y nos queda el último para comprobar, ADMP. ADMP. Entonces la opción correcta sería la opción B. Marquemos. Y tenemos el ejercicio 4.3 y hablamos de los cuadriláteros. Vamos a ver cuáles son los cuadriláteros que son semejantes, considerando ya sus lados y sus ángulos. Entonces acá tenemos el cuadrilátero ABCD, que sería este cuadrilátero, nos dice que es semejante a MNOP. Como estuvimos analizando anteriormente, es la opción correcta. Marquemos. En conclusión, volveremos luego de analizar todos estos temas y la semejanza que hay entre las figuras a la situación que teníamos inicialmente, que tenía implicada a Male y a sus compañeros con una tarea que les dejó la maestra. Tenían que marcar las figuras que eran semejantes y les presentó algunos animales. Y podemos observar las vacas, los pollitos y los chanchos. ¿Cuáles son los animales iguales? Veremos cuáles son los animales iguales en cada fila. En este caso, tenemos que tener en cuenta los colores para poder marcar los animales iguales. Ahí podemos ver entonces las dos vacas que son iguales, los dos pollitos que son iguales y por último los dos chanchos que son iguales. Ya pudieron responder con toda la claridad posible luego de desarrollar la clase del día de hoy. Recordemos, las figuras semejantes son iguales en forma, pero no en tamaño. Las figuras congruentes son las que al superponerlas coinciden tanto en forma como en tamaño. Los ángulos homólogos de las figuras semejantes son iguales, es decir, tienen la misma medida esos ángulos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima, nos vemos.